Jesús les contesta: sí, pero ustedes no cumplen los mandamientos. O sea, muchas veces queremos cuestionar el comportamiento de otros cuando nuestro comportamiento no es el comportamiento correcto. Y dice a partir del versículo 21 que Jesús salió de allí y se fue a la región de Tiro y de Sidón. Allí le sale una mujer cananea clamándole por la liberación de su hija. Ella se encontraba enferma, atacada por demonios, atormentada por demonios. Y esta mujer, al igual que la mujer del flujo de sangre, cuando escucha hablar de Jesús, cuando sabe que Jesús ha ido a su tierra, ¿por qué? Porque era otro país. Jesús ya no estaba en Jerusalén, él atraviesa y va a una región que pertenece a la región de Siria. Y Jesús llega a ese lugar y la mujer se acerca a Jesús en busca de un milagro. Ella está dispuesta a todo con tal de lograr ese milagro. Y es que ¿cuántos de nosotros, cuando sabemos que nuestros hijos atraviesan por momentos difíciles, no nos postramos delante del Señor y le clamamos por esos hijos? Yo conozco una persona que tiene un par de hijos que son adictos a las drogas. Y al igual que los discípulos, ella a mí muchas veces me da ejemplos de fe. Porque a pesar de las circunstancias que ella vive, ella sigue creyendo y en fe de que Dios va a traer a liberación la vida de sus hijos. Y eso me recordaba cuando leí este pasaje. Esa mujer está buscando que su hija sea sanada. Ella no tomó a la hija y la llevó delante de Jesús. La mujer misma va, ella sola va y se pone delante del Señor a buscar un milagro para su hija. Una madre que oye hablar de Jesús siempre tendrá una esperanza de sanidad y liberación en sus hijos. Siempre. No importa la circunstancia que nosotros estemos viviendo o viendo el comportamiento de nuestros hijos, las actitudes. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros oímos hablar de Jesús, conocemos la palabra de Jesús, mantenemos la esperanza viva de que Dios va a hacer algo en la vida de nuestros hijos. Eso es fe. Y el Señor no mira eso como una fe grande. ¿Por qué? Porque yo estoy convencida que mi hijo va a obrar en la vida de mi hijo, que lo que yo hoy no veo en mi hijo va a suceder. Que lo que tú no ves en la vida de tus hijos va a suceder. Hasta este momento, todos los milagros que Jesús había hecho en los gentiles, es decir, aquellos que no son del pueblo de Israel, los había hecho en el mismo Israel. Ahora Jesús se va a la región de Siria, a Tiro y Sidón, y él se encuentra en ese territorio con esta mujer. Y esta mujer llama la atención de Jesús. El Señor Jesús encontramos que dice: oh mujer, grande es tu fe. En este pasaje encontramos que esta mujer está llevando su necesidad ante el Señor. Y no era la necesidad propia, era la necesidad ¿de quién? De su hija. Es que nosotros muchas veces tomamos la necesidad de otro como necesidad propia. Yo no sé si a usted le ha pasado. Nosotros podemos tener el ejemplo de nuestros hijos, pero también tenemos necesidades de un hermano, de un amigo, de un familiar, de un amigo querido que puede estar atravesando por una difícil situación y nosotros tomamos esa carga como propia. Y vamos delante del Señor y nos paramos delante del Señor como buenos intercesores para clamarle al Señor por ese milagro que esa persona está necesitando. O sea, quien no toma la carga como propia de alguien, no va a poder presentarse delante del Señor con una fe grande para clamar por ese milagro. Y podemos hacer simplemente oraciones superficiales. Señor, sana a mi hermana. Señor, sana a mi sobrino. Señor, sana a fulano. No.
Cuando nosotros realmente tomamos como propia la necesidad del otro, vamos a entender y vamos a sentir que necesitamos una fe aún mayor para ir delante del Señor y clamarle por esa persona. Pero, ¿cómo reconozco yo si mi fe es grande? Y es que de eso quiero hablarte en esta mañana. Pues el tamaño de nuestra fe se dimensiona de acuerdo a características especiales de mi fe. Y quiero hablarte de 4 características especiales de una fe grande. Una fe grande se reconoce primero cuando clama a Dios. No es simplemente decir, sí, yo sé que Dios lo va a hacer. Yo sé que Dios lo va a hacer. No. Una fe grande se reconoce cuando llega delante del Señor, clamando al Señor por su misericordia. Dice el versículo 22, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y es que cuando yo reconozco, cuando tú reconoces que nosotros no somos merecedores de lo que le estamos pidiendo al Señor, nuestra única tabla de salvación es clamarle a la misericordia de Dios. Pero ¿qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es la bondad, es esa compasión del Señor para aquel que no se la merece. Y nosotros contamos con esa misericordia. Nosotros como hijos de Dios, y aún si a los que no son hijos de Dios, el día que se presentan delante de Dios y le claman al Señor, le claman por la misericordia, es que es muy diferente decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo necesito que tú me sanes. A decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Hoy yo clamo a ti por mi sanidad. Hoy yo clamo a ti porque tu misericordia traiga sanidad sobre mi vida, sobre la vida de la persona que estoy necesitando. Entonces esta mujer entiende que quizás ella no era digna de que el Señor se acercara a ella y le dijera, sí, tu hija va a ser sanada. Quizás ella había escuchado el milagro de la mujer del flujo de sangre. Quizás ella había escuchado ya el milagro que Dios había enviado la palabra y el siervo del centurión había sido sanado. Pero ella ahora se acerca al Señor buscando su milagro, buscando la misericordia de Dios. Ella no llegó donde Jesús y le dijo, sana a mi hija. No, ella acude a la misericordia de Dios. Nosotros necesitamos clamarle al Señor por su misericordia. Ella no estaba pidiéndole un milagro simplemente, ella estaba derramando su corazón delante del Señor. Le estaba diciendo, Señor, yo necesito que mi hija sea sanada, pero no se lo dice como quiero que mi hija sea sanada. Él se le dice, Señor, ten misericordia de mí. En el Salmo 57, en el versículo 1, David también le dice al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Oh Dios, ten misericordia de mí. Y en el versículo 7 dice, mi corazón está confiado en ti, oh Dios. Para yo llegar delante del Señor y clamar por misericordia, debo tener la confianza de que Dios va a hacer algo. Mi fe requiere que yo clame al Señor por misericordia. Y cuando yo clamo al Señor por misericordia, estoy diciéndole al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo confío que tú puedes hacer algo en mi vida. Esa es una muestra de confianza. Entonces, cuando yo quiero que mi fe pueda ser testimonio a otros de una fe grande, implica confiar en Dios. Implica no solo que yo le estoy clamando a Dios, sino que yo estoy reconociendo que Él es el único que puede sacarme de la situación en la que yo estoy viviendo. Cuando todas las puertas se cierran,
cuando no hay ninguna respuesta a favor nuestra, nuestra salida siempre será clamarle a Dios. Nosotros ponemos nuestra esperanza muchas veces en el hombre y el hombre nos va a fallar. ¿Sabes? Alguien clama verdaderamente a Dios cuando se encuentra en momentos de angustia, al igual que David. Y quiero decirle, de las experiencias que yo he tenido con oración, yo he entendido que las oraciones de más intensidad es cuando estamos en momentos difíciles. Cuando tú sientes que tu corazón no puede más, cuando tú sientes que tu corazón no tiene ninguna otra salida, tú te levantas y te postras delante del Señor, tú le clamas al Señor y le dices, ¿sabes qué, Señor? No tengo otro lugar donde ir, te necesito a ti. Y esas son las oraciones de mayor intensidad en nuestra vida. Cuando estamos frente a esas circunstancias en las cuales no encontramos respuesta en el mundo natural. Y yo no sé si tú has experimentado el sufrimiento de alguien como propio. Pregúntate en esta mañana, ¿has experimentado el sufrimiento de alguien como propio? Sabes que cuando yo estudiaba este pasaje, encontraba que muchas veces nosotros podemos hacer un llamado a que la gente venga e interceda a la iglesia, la gente venga, clame en este lugar. Pero entendí que verdaderamente uno entra en ese nivel de oración, de interceder, de clamar por otros, cuando realmente tomo la carga de alguien. Y esta mujer había tomado la carga de su hija, era propia. Pues lógicamente a nivel natural uno ve que el sufrimiento de un hijo es el sufrimiento de una madre. Pero es entender e ir delante de Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Clamo a ti con misericordia, clamo a ti por mí. O sea, ella estaba clamando por ello. La segunda característica de una fe grande es que es reverente. Del versículo 23 al versículo 25 dice que Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. ¿Sabes que la frase favorita de los discípulos frente a las circunstancias de las multitudes era despídela? Me cuestionaba esto porque en cuántas oportunidades el Señor escucha esa palabra de los discípulos, despídela. Y quizás nosotros, cuando alguien nos pide una oración, le decimos, sí, yo oro por ti. Y en ese sí, yo oro por ti, quizás estamos diciéndole, Señor, despídela, despídela. La gente necesita que nosotros verdaderamente tengamos esa compasión, pero también necesita que tengamos esa reverencia, ese confiar en el Señor, ese compromiso de ir a su presencia y llevar la causa del otro. Y esta es la frase común de los discípulos, despídela, pues da voces tras nosotros. Nos inquieta cuando alguien pide una oración. Nos inquieta cuando alguien dice que le ayudemos a clamarle a Dios por un milagro. Y esa no debe ser la actitud de un discípulo. Un discípulo que quiere mostrar una fe grande. Un discípulo que quiere que sea reconocido delante de otros que tiene fe. ¿Saben? La gente muchas veces le dice a uno, ora por mí porque a ti sí te escuchan. Y sabes lo que en el fondo está pasando ahí es que las personas están viendo que tú tienes una fe grande. En realidad es que tú tienes una fe grande. La persona quizás te dice es que a ti te escuchan. No, la gente ve en ti una fe grande. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta respuesta el Señor se la da a los discípulos, porque los discípulos necesitaban en ese momento también ser cuestionados por las respuestas de Jesús.
Los discípulos habían visto muchos milagros. Los discípulos venían de acompañar a Jesús, de ver obras maravillosas, de dar respuestas como la que le acababa de dar a los fariseos y a los escribas. Y ahora ellos reciben esa respuesta que debe ser sorprendente para ellos. Pero ¿saben lo que sucede? Que esa respuesta que le dio él a los discípulos, ahora entonces ella, dice en el versículo 21, vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Una fe reverente ante el Señor le da una demostración de una fe grande a aquel que lo está viendo. Ella no simplemente dijo en ese momento: qué duro me está tratando este hombre. Este hombre ha oído hablar tanto de él y ni siquiera me está prestando atención. ¿A cuánto nos ha pasado que de pronto usted ha ido donde un médico, le han dicho: ese médico es la última maravilla, ese médico lo va a sanar de su enfermedad? Y usted llega y el médico ni siquiera levanta la mirada. Escribe en su computador y le dice: hágase estos exámenes. Y quizás esta mujer estaba frente a esta situación. Quizás esta mujer estaba pensando: este hombre me ha tratado con tanta dureza. Pero sabes que su actitud no demuestra eso. Esa actitud fue la misma que tuvo la mujer del flujo de sangre cuando dijo: si tan solo tocara el borde del manto del maestro. Y no se devolvió, esa mujer persistió. Y encontraba que cuando leía la historia de esta mujer, que no le importó la respuesta de Jesús, no se retiró, no se dio por vencida, no dijo: no, yo aquí, ¿para qué voy a seguirle insistiendo a este hombre? Si este hombre ni siquiera me ha respondido nada. Y encuentro que es una historia totalmente opuesta a lo que quizás hizo Naamán en el segundo libro de Reyes, cuando Naamán recibe que el profeta Eliseo no sale a recibirlo, sino que le envía un mensaje. ¿Qué hace Naamán? Se fue enojado. Y esa puede ser nuestra actitud delante del Señor, cuando no tenemos una respuesta de lo que le estamos pidiendo. ¿Qué pasa? Nos enojamos con Dios y decimos: el Señor ni siquiera me responde. El Señor está callado, no sé qué estará pensando el Señor. Y ella no actuó como Naamán. Ella lo que hizo fue que se postró delante del Señor diciendo: Señor, socórreme. ¿Sabes? Hay que entender muchas veces que el silencio de Dios puede tener un significado a nuestra vida. El silencio de Dios tiene un significado a nuestra vida. Quizás el silencio de Dios representa muchas veces que Dios quiere que nosotros seamos insistentes en la oración. Quizás el Señor quiere que lo que yo sea, el silencio de Él sea que ejercitemos la paciencia. O quizás quiere que aprendamos a descansar en Él. Y no lo entendemos. Entonces el significado de nosotros, el significado del silencio de Dios tiene diferentes significados para cada uno de nosotros. No sé qué puede significar el silencio de Dios para ti. Y esta mujer, dice la palabra que ella no tomó una actitud diferente a postrarse delante del Señor. Es que cuando nosotros tenemos una fe grande, ningún obstáculo podrá vencer nuestra fe para llegar al Señor y clamarle a Él. O sea, no habrá obstáculo, ni aún el silencio de Dios, ni el rechazo de los discípulos. Hay gente que te dice: le estoy pidiendo tal cosa al Señor. Y a los ojos naturales, incluyéndome a mí, yo digo: es que eso es imposible. La verdad que lo que esa persona le está pidiendo al Señor es imposible.
Entonces, ¿cuál es la más fácil de nosotros? Decirle, hermana, dígale al Señor que se haga la voluntad del Señor, ¿cierto? Entonces, ¿qué demostración de fe le estoy llevando a la persona? Esta mujer, contrario a lo que hizo Naamán, contrario a lo que nosotros hacemos cada día, que nos enojamos de Dios y le decimos al Señor, ¿sabes qué, Señor? Este domingo no voy para la iglesia, tú no me has respondido. O yo no voy a servir porque tú no me has respondido. No. Esta mujer se postró delante del Señor y dijo, ¿sabes qué, Señor? Socórreme. ¿Sabes que la fe grande es la fe que pelea la buena batalla de la fe? La fe grande es la que no le importan los obstáculos. La fe grande es la misma fe que tuvo Jacob cuando peleó con el ángel y le dice, ¿sabes qué? Bendíceme, no te soltaré hasta que me bendigas. Necesitamos estar agarrados del Señor. Necesitamos seguirle clamando al Señor. Es que hay momentos en nuestra vida que Dios no responde nuestra petición. Y es que no entendemos que nos está enseñando algo. Los discípulos, lejos de interceder, la rechazan. Pero ella no se cruza los brazos, avanza hacia Jesús con reverencia. Sigue creyendo que una fe gigante es la sigue creyendo con una fe gigante que el milagro está en Jesús. O sea, si yo sé que en Jesús está el milagro, ¿qué voy a hacer yo? Voy a postrarme delante de Él, voy a seguir clamando por ese milagro que yo estoy clamando. Eso implica reverencia delante del Señor. No importan los obstáculos que se levanten. Sabes que volviendo a lo que les decía ahorita de esta mujer que yo conozco, que tiene 2 hijos que están en la droga, y es una mujer que tiene una fe que ella cree cada día que sus hijos van a salir, aunque en este momento no vean nada. Y me llama la atención porque es una persona que ella permanece pegada escuchando la palabra, escucha alabanza, y yo digo, Señor, o sea, yo sé que un día tú vas a hacer algo en favor de ella por esa insistencia, por esa fe que ella tiene. Y uno uno como cristiano y uno de pronto como líder, como pastor, muchas veces se encuentra personas que realmente lo confrontan a uno con su fe. Yo no sé si usted se ha encontrado con personas que realmente usted dice, qué fe tan grande la de esa mujer, la de ese hombre. Y yo con tantos años en el Evangelio y todavía sigo dudando que Dios pueda hacer algo en lo que yo le estoy pidiendo. Entonces, ¿qué hacemos frente a los obstáculos de la vida? ¿Nos vamos, nos retiramos como Naamán enojados o nos postramos reverentemente delante del Señor? Eso marcará la diferencia para que un día el Señor pueda decir, grande es tu fe. Eso marcará la diferencia. La tercera característica de una fe grande es que es una fe puesta a prueba. El versículo 26 al 27 dice, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. ¿Sabes que aquí encuentro que Jesús pone al límite de la prueba en fe a esta mujer? Él quería probar su fe, pero ¿sabes que también el Señor estaba probando la fe de los discípulos? Recordemos que los discípulos normalmente comienzan diciendo frente a situaciones que los comprometen a ellos, despídelo. Incluyendo los discípulos y a Jesús en alguna oportunidad le había dicho ya a los discípulos, hombres de poca fe, ustedes tienen una fe, poca fe. Es necesario que mi fe sea puesta a prueba para que mi testimonio sea ejemplo a aquellos que siguen esperando un milagro.
Mi fe tiene que ser puesta a prueba para aquellos que siguen esperando un milagro. ¿Qué sucedería si un discípulo, qué sucedería si un cristiano se retira frente a la adversidad porque no recibe respuesta frente a aquellos que están esperando un milagro? Yo necesito ser ejemplo para el que está esperando un milagro. Y todos vamos a ser puestos a prueba en fe. Porque es que la misma palabra dice es que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo necesito ser puesta a prueba en fe. Necesito ser testimonio a aquel que está esperando un milagro. Y se necesita que mi fe sea tan fuerte que llame la atención de Jesús. Nuestra fe tiene que ser ejercitada en ese. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted le pide algo al Señor, el Señor viene y se lo da. Y usted está satisfecho. Y viene otra prueba, pero esta es más grande que la que usted ya superó. Y es que la fe es como esa escuela que tiene diferentes niveles en los cuales nosotros vamos subiendo. Y parece que en esta escuela estaban los discípulos también del Señor, que habían pasado la escuela de la multiplicación de los panes, que había pasado lo de los niños que fueron llevados delante del Señor, y ahora se le aparece esta mujer y ellos simplemente dicen: despídela. ¿Sabes? Hay que entender que la fe de otro es prueba también para nosotros. Cuando alguien está en necesidad, vea algo que yo tengo bien claro. Cuando alguien de la congregación atraviesa un momento difícil, el momento difícil no es simplemente para el que la está viviendo. El momento difícil es para todos y cada uno de nosotros. Como hermanos en la fe, nosotros tenemos que experimentar el saber que Dios nos está probando en los momentos difíciles. Que una enfermedad catastrófica no afecta una persona, una familia, afecta el cuerpo de Cristo. Y ahí Dios está probando nuestra fe. O sea, la circunstancia que usted atraviese está probando la fe de la iglesia como tal. Y eso quizás no lo habían entendido los discípulos. Quizás los discípulos no se habían dado cuenta que la respuesta de Jesús era probar también la fe de ellos. Ya una vez, como dije ahorita, le habían dicho: hombres de poca fe. Es que las pruebas no son para uno solo, las pruebas son para todo el entorno de esa persona. Porque tenemos que clamar a la misericordia de Dios. Necesitamos ser puestos a prueba, necesitamos ser reverentes delante del Señor. Ahora, ¿cómo superamos nosotros los momentos de prueba? En comunión con Jesús. O sea, simplemente cuando yo conozco al Señor, las pruebas voy a superarlas. Cuando yo tengo comunión con el Señor, voy a superar las pruebas. Hay personas que pueden decir: sí, yo tengo fe, pero es que la estoy viendo bien maluca, la estoy viendo bien difícil. Pero es que cuando yo tengo comunión con Dios, yo voy a hacer que mi fe arrebate el milagro que estoy necesitando. Porque mi demostración de fe va a ser que yo voy a ir con la confianza y la seguridad de que Dios va a hacer algo a favor mío. Con mi fe voy a vencer todo obstáculo que impide ver el milagro de Jesús. Con esa fe que se levanta en mí, yo voy a hacer que se pueda generar el milagro que estoy esperando del Señor. Lo cuarto que yo encuentro en el versículo 28 dice: entonces respondiendo Jesús dijo:
oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Una característica de una fe grande es que provoca que Jesús declare el milagro. ¿Sabes? Hemos sido probados en fe. Cuando nuestra fe es probada, sabemos si vamos a pasar el examen delante del Señor. Y cuando pasamos el examen, vamos a escuchar la declaración del Señor al milagro que estamos esperando. El milagro que estamos esperando va a cobrar vida. El milagro que estamos esperando va a cobrar vida. No sé cuántos años le estás pidiendo al Señor lo mismo. Y yo me cuestionaba porque hay algo que tengo más de 15 años de estar esperando en el Señor. Y yo le decía, Señor, ¿será que es que yo todavía no reúno todas estas características de una fe grande para que tú provoques el milagro que yo estoy esperando? Sabes que la palabra nos tiene que cuestionar muchas veces. Es que los ejemplos que están puestos en la Biblia, en la palabra, son para animarnos a nosotros a seguir avanzando en las diferentes etapas de nuestra vida y las diferentes circunstancias. ¿De qué tamaño es la fe que tengo? ¿Es una fe grande? ¿O apenas voy por una fe mediana? ¿Apenas estoy luchando con una fe pequeña? ¿Me parezco a Naamán? ¿Me parezco a esta mujer? ¿Me parezco a la mujer del flujo de sangre? ¿A quién me parezco yo en la fe? Los discípulos seguían luchando. Y nosotros podemos estar luchando en esa fe. Pero qué hermoso sería que un día el Señor nos dijera, oh, tu fe, qué grande es tu fe. Que un día el Señor nos pudiera decir, oh, grande es tu fe. ¿Sabes? Y para tener una fe grande hemos debido tener una fe pequeña, una fe mediana, una fe regular, hasta llegar a tener una fe grande. Y dice que el milagro fue recibido. Entonces, miramos que una fe necesita clamar, una fe grande necesita llegar delante del Señor, clamarle al Señor, necesita ser reverente frente a la respuesta de Dios, que muchas veces puede ser el silencio, puede ser que esa fe tiene que ser puesta a prueba. Necesitamos ser probados para que verdaderamente esa fe provoque milagro, el milagro que estamos esperando. Acercarse a Jesús requiere de fe. Muchos han oído de Jesús, pero solo los que se le acercan en fe harán que el milagro que están pidiendo suceda. Nadie que se acerca a Jesús por simple curiosidad podrá traer su milagro. Pero aquel que se acerca con una fe grande recibirá el milagro. Hay mucha gente que quizás no está aquí dentro de la iglesia. Hay mucha gente que está afuera. Hay mucha gente que quizás no tiene los compromisos que nosotros tenemos, pero que verdaderamente tiene una fe grande. Y que a nosotros, como los que estamos aquí adentro, nos sirven de ejemplo para que un día podamos alcanzar esa fe grande que desata un milagro. Amén. Yo le invito a que te coloques en pie en esta mañana. Vamos a orar por esta palabra que realmente invito a la alabanza que pase aquí al frente, que vamos a aclamarle al Señor, vamos a unirnos en una fe que desate milagros. Yo no sé cuál es el milagro que tú le estás pidiendo. Yo no sé si el milagro lo comenzaste a pedir solamente anoche, o quizás como yo tengo más de 15 años por estar pidiéndole algo al Señor y aún no he visto la respuesta. Y quizás entiendo que Dios me está enseñando algo. Porque algo que el Señor fue enfático es que
El Señor no nos quiere simplemente soltar las bendiciones como para que un día nos perdamos. El Señor quiere que nosotros estemos preparados para recibir el milagro y que ese milagro lo que pueda hacer es que verdaderamente glorifique su nombre. Porque podemos estarle pidiendo cosas al Señor, podemos estarle pidiendo un milagro, y si ese milagro no glorifica el nombre del Señor, ¿para qué el Señor nos va a dar el milagro que le estamos pidiendo? Cada milagro que tú recibas debe ser para la gloria de Dios. No te quedes con el milagro, porque el milagro un día puede desaparecer. Lo que le pediste como milagro al Señor hoy puede desaparecer si lo tienes en tus manos. Pero cuando tú le das la gloria a Dios, ese milagro permanecerá en ti, porque es tu fe cristalizada en el Señor. No le pidas al Señor un milagro que no va a ser para su gloria y su honra. Pídele al Señor un milagro que verdaderamente glorifique su nombre. Un milagro que pueda ser testimonio a aquellos que te rodean. Un milagro que pueda inspirar la fe de otros. Un milagro con el cual tú puedas testificar a alguien de que Dios lo hizo contigo y lo hará. ¿Sabes qué es lo hermoso de todo? Que Dios permite que nosotros recibamos milagros para que seamos testimonio al otro, al que lo necesita. Que si tú fuiste sanado en un momento de enfermedad, tú le puedas decir y has sido sanado, tú le puedas decir a otros: sabes que viví esa condición y Dios me sanó. Que si tú vivías momentos de escasez y pudiste recibir provisión, tú puedas decirle a alguien: ¿sabes qué? Tuve necesidad y Dios suplió mi necesidad. Eso es fe. Y la fe requiere testimonio. La fe necesita ser anunciada para que el nombre de nuestro Dios sea engrandecido. No es resaltar cómo es la forma en que Dios obró el milagro, porque quizás en el tiempo, en algún momento de tu vida, Dios ha guardado silencio frente a lo que le estabas pidiendo. O quizás Dios te dio una respuesta y no era la respuesta que tú esperabas. Pero que podamos tener esa convicción que, al igual que la mujer cuando recibió la respuesta del Señor, y ella le dice al Señor: pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Sabes, ella estaba en un entorno que quizás Jesús estaba sentado a la mesa y Jesús le pone ese ejemplo de que están comiendo, y ella le dice: es que yo no necesito que tú me des un pan entero, yo necesito que quizás la migaja que está ahí alrededor, al que cae en el piso, traiga el milagro que yo estoy pidiendo. Y vamos a orarle al Señor en esta mañana. El milagro que tú le estás pidiendo al Señor quizás necesita que Jesús vuelva sus ojos a ti. Quizás tu fe necesita llamar la atención de Jesús. Quizás tú le estás diciendo: Señor, tengo 4 meses de estarte pidiendo esto. Y quizás el Señor está en silencio. Pero el Señor quiere que en esta mañana tú te postres delante de Él y tú le puedas decir: Señor, socórreme en mi necesidad, Dios. Socórreme en este momento de dificultad. Señor, necesito el milagro que te estoy pidiendo, Dios. Señor, y no te lo exijo, Señor, clamo a tu misericordia, Dios, a esa bondad, a esa compasión tuya, Señor. Clamo por ese milagro, Dios, delante de ti, Señor, que necesita alguien en mi familia, que necesita un compañero de trabajo, que necesita a mi esposo, que necesita un hermano en la fe, Señor. Hoy nos unimos, Señor,
para clamar por ese milagro que quizás es un milagro imposible para el que está a mi alrededor, pero que con una fe grande, Señor, desatará el milagro para testimonio de otros. Señor, necesitamos ser hallados como hombres y mujeres de una fe grande. Señor, no necesitamos una respuesta como la que tú le diste a tus discípulos, que poca fe tienen. Necesitamos y anhelamos tener una fe grande, Señor. Hoy estamos delante de ti, Dios, para que cada día podamos asemejarnos a esa mujer que se postró delante de ti, Señor, sabiendo que no era merecedora de ese milagro, pero que tuvo la valentía de clamar por ese milagro, tuvo la valentía de sobreponerse a los obstáculos que estaban al frente, tuvo la valentía, Señor, de darte una palabra cuando tú la confrontaste, tuvo la valentía de recibir, Señor, de ti aquello que estaba esperando y recibir lo que tú le estabas entregando. Señor, tu palabra, Dios, Señor, es un espejo a nuestras vidas, Señor. Tu palabra sigue siendo ese espejo, Dios, donde cada día nos reflejamos para poder sobreponernos a las circunstancias que estamos esperando. Señor, hoy queremos ser fortalecidos en fe. Hoy queremos adorarte. Vamos, levanta tus manos.